Libro de los Reyes, capítulo 25, yo leo del versículo 8 al 16. Ponga atención, sígalo con su vista. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabileras, los cucharones, y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro, y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar, y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. Dios Padre, gracias por esta oportunidad que me concedes de exponer tu palabra. Te ruego, te pido que guíes mis palabras, que comunique el sentido del texto, y Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en este hermoso grupo que está hoy reunido. Te lo pido, Padre Dios, por Cristo Jesús. Amén. Pues, hermano, este pasaje nos narra cómo fueron incendiados el templo de Dios, cómo fue, hermano, incendiada la casa del rey, y cómo, hermano, fueron incendiadas, hermano, todas las casas de Jerusalén. También, hermano, se nos habla que los muros de Jerusalén fueron derribados. La protección física que tenía la ciudad de Jerusalén fue derribada, y la ciudad pues quedó vulnerable. También se nos dice en el versículo 11, hermanos, que todos los que habían quedado en la ciudad, y también todos los que se habían pasado con los babilonios, a todos ellos, hermano, en esta tercera oleada de cautiverio, pues, hermano, fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, hermano, vemos que la ciudad y el templo fueron incendiados. En el libro del Talmud, el Talmud, que es un libro de los judíos que usaban los rabinos, se cuenta que los babilonios, cuando entraron a Jerusalén, estuvieron 3 días profanando el templo de Jehová, profanándolo, celebrando a sus dioses, trayendo cosas abominables, hermano, al templo de Dios, que era el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo, hermano, solamente entraba el sacerdote una vez al año, por unos minutos nada más. Era tan sagrado ese lugar que solamente el sumo sacerdote estaba autorizado para entrar una vez al año y unos cuantos minutos. Pues los babilonios estaban celebrando que habían entrado a ese lugar santísimo, estuvieron profanando el templo por 3 días, al tercer día lo incendiaron, y durante 1 día y medio se dice que estuvo ardiendo ese templo. Hermano, con este juicio, Dios nos mostró que poco le importa la adoración externa, que poco le importa, hermano, cuán sublime, hermano, o cuán esplendoroso tengamos una adoración externa a Dios. Si descuidamos la santidad, si descuidamos la fe, si descuidamos la obediencia, hermano, Dios derrama su ira.
Y todo aquello, hermano, que podamos decir, como en ese caso los judíos, templo de Jehová, en este juicio Dios demostró que nada de eso vale ante Dios si no tenemos, hermano, santidad, si no tenemos fe, consagración, si no te mostramos a Dios obediencia. Entonces, hermano, aquí leemos este pasaje, un pasaje frío, sin emociones, que nos da dando una relación de cómo fue ese juicio. Pero, hermano, en el libro de Lamentos, ahí encontramos donde el autor, por el Espíritu Santo, está expresando sus emociones, el lamento y el lloro por lo que pasó en Jerusalén. Yo por eso quiero llamar este mensaje lo que es verdaderamente lamentable. Lo que es verdaderamente lamentable. Imagínense, hermano, el templo que construyó el rey Salomón. Recordamos, hermano, tal vez me estoy adelantando, un templo muy glorioso, quedó reducido a cenizas. Entonces, hermano, vemos ayer el versículo 8 de nuestro pasaje, el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 8, nos dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Hermano, Nabuzaradán, el capitán de la guardia de los ejércitos babilónicos, hermano, él fue enviado con una misión a Jerusalén. ¿A qué fue enviado? Para arrasar la ciudad. A eso fue enviado. Para saquear el templo, para destruirlo, para incendiar la ciudad, el templo y derribar los muros, y para trasladar a sus habitantes a Babilonia. El nombre, su nombre, el título literalmente en hebreo significa el verdugo principal, el asesino. A eso fue Nabuzaradán. Nomás vino a destruir. Y es un ejemplo, hermano, de que el Señor Jesús nos dice del enemigo. El enemigo solamente viene a hurtar, a matar y a destruir. El diablo actúa si Dios lo suelta, si Dios se lo permite. Lo vemos en el libro de Job. Job vio que, Satanás vio que Job era un varón temeroso de Dios, justo, y Satanás puso su mirada en él. Y fue él, le lanzó un desafío a Dios, que solamente Job servía a Dios y la adoraba pues por conveniencia, por interés. Y Dios le permitió al diablo atacar a Job, a destruir toda su hacienda, su patrimonio, a matar a sus 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Como Jehová no pecó contra Dios, otra vez va el diablo. Y Dios le permite, ok, ¿verdad? Tócalo, nomás respeta su vida. Y fue tocado Job con una enfermedad tan maligna, desde la coronilla hasta la punta del pie. Y Job maldecía el día que había nacido, pero nunca atribuyó a Dios despropósito al mundo. Y aquí vemos, hermano, que Satanás ataca solamente si Dios lo permite. Y hay que verlo en nuestras vidas. Siempre hemos hablado, hermano, y un atributo que yo admiro de Dios y que bendigo y la alabo a Dios, hermano, es su misericordia. Porque a pesar de lo que somos, Dios es paciente con nosotros. Pero hay que entender que la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Sí? Entonces, hermano, lo que es lamentable, veamos ahora sí en el libro de Lamentaciones, si quiere pasar allá su separador, el libro de Lamentaciones, que fue escrito por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, ¿sí me está escuchando? Fue el predicador que estuvo desarrollando su ministerio antes de la destrucción de Jerusalén, durante la destrucción de Jerusalén. El profeta Jeremías solamente fue enviado para anunciar la destrucción de Jerusalén. Entonces, el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, se lamenta y quedó escrito. Y aquí vemos, hermano,
lo que es verdaderamente lamentable. Veamos, ya lo encontramos, hermano, Lamentaciones, no pierda su lugar, ¿ya lo encontramos aquí todos? ¿Sí? Ok. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 8. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. ¿Por qué causa Jerusalén fue destruida? ¿Qué nos dice el versículo 8? Pecado cometió Jerusalén. Y es lamentable, hermanos, número uno, lamentable, hermano, que ya sabemos que el pecado destruye. Ya sabemos, hermano, que el pecado mata. Ya sabemos, hermano, que el pecado trae el juicio de Dios. Y sabemos, hermano, que el pecado es sumamente dañino, pernicioso, destructivo. Pero ¿sabe qué? Lo seguimos practicando. Y esa es una trampa del diablo, que nos hace creer que el pecado no es tan terrible, que no es tan ofensivo. Y hermano, la Biblia, usted va a decir, pastor, siempre es lo mismo. Hermano, la Biblia, desde el capítulo 3 de Génesis, hasta, hermano, hasta el capítulo 21, ¿cuál es el último capítulo de Apocalipsis? Se me va. 21, hermano, Dios trata con el pecado. Y siempre, hermano, está contra el pecado. Porque el pecado, hermano, es infracción de la ley. Y el pecado ofende a Dios. El pecado, hermano, menosprecia la autoridad de Dios. Hermano, el pecado, ¿cómo puedo decir? Mancha la santidad de Dios. Lo sabemos. Pero ¿qué hacemos, hermano? No nos cuidamos del pecado. Y decimos, pues, ¿qué puede pasar? Y, hermano, se nos olvida que por la misericordia de Dios es que no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Y tan terrible es el pecado, hermano, que Cristo sufrió el castigo por nuestros pecados. ¿Quiere ver, hermano, qué tan terrible es el pecado? Veamos, hermano, lo que sucedió con Cristo. Isaías, capítulo 53. No pierda su lugar de Lamentaciones. Entonces vamos atrasito un poco. En Isaías, capítulo 53, yo leo desde el versículo 4. En Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 6, hablando del Señor Jesús, profetizado unos 600 años antes de la crucifixión de Cristo. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido, ¿qué dice, hermanos? Fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Vea la siguiente frase. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Fue un descuido? ¿Fue, hermano, que no se pudo esconder y que Judas lo traicionó? Claro, estaba en el determinado consejo de Dios. Pero, hermano, la razón por la cual Cristo fue a la cruz del Calvario era para sufrir en su carne, en su cuerpo, el castigo del pecado y experimentar la muerte por nosotros. La paga del pecado es muerte. Entonces, hermano, ¿qué merecemos por nuestros pecados? Vea simplemente los sufrimientos de Cristo. Desde que lo arrestaron, desde que lo abandonaron, desde que hermano, lo estaban interrogando, lo comenzaron a golpear. Le ponen una bolsa, un manto en su cabeza y lo golpeaban. Después, hermano, lo llevan toda esa noche, pasó la noche desvelado, lo llevan a la mañana con Poncio Pilatos. Poncio Pilatos se lo envía a Herodes. Herodes otra vez se lo regresa a Poncio Pilatos. ¿Qué tengo que hacer con él?
No, crucifícale. Bueno, lo voy a castigar primero. Quiso examinarlo con azotes y hermano, el azotar al Señor Jesús, hermano, el flagelo, el látigo, eran cintas de cuero con incrustaciones de metal, de hueso, que el objetivo era desgarrar la piel del condenado, desgarrar su espalda, inclusive esas heridas llegaban a desgarrar parte de los músculos, azotes, todo su cuerpo fue azotado, golpeado. Antes fue burlado, escarnecido, le golpeaban con una caña en la cabeza, le pusieron una corona de espinas. Pensaban que así lo iban a doblegar, pensaban que Poncio Pilatos pensaba que el pueblo se iba a conmover ya de verlo, y no. Entonces, ¿a quién querés que os suelte? A Barrabás. ¿Y qué hago con el que dice que es hijo de Dios? ¿Qué gritó toda la gente? Crucifica. Cargó su cruz, estuvo en la cruz, hermano, aproximadamente 6 horas, colgado en la cruz, pendiente, hermano, de unos clavos en sus manos y sus pies. Dice la Biblia en el Salmo Mesiánico 22 que horadaron mis manos y mis pies, se las agujeraron. Y en esas heridas estaba colgando su cuerpo. Y hermano, era tal la posición que no podían respirar. Tenían que hacer un esfuerzo en levantarse para poder jalar aire. Pero hermano, su espalda herida friccionando en la áspera cruz del Calvario. Y hermano, terminó muriendo. Él ofreció su vida, dijo, nadie me la quita, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quiere ver qué es lo terrible del pecado? Vea los sufrimientos de Cristo. Que ni a su propio Hijo Dios perdonó cuando Él cargó nuestros pecados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, que nos dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 10. Con todo eso, ¿qué nos dice? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Sí me está escuchando? Con todo eso, ¿qué? Versículo 9, me salté el versículo 9. Segunda frase del versículo 9. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué pecado cometió el Señor Jesucristo? Ninguno. ¿Quién me redarguye de pecado? Decía él. ¿Cuál fue su pecado? ¿Por qué lo condenaron a muerte los fariseos? Porque él declaró y reconoció que era el Hijo de Dios. Por decir la verdad. ¿Quiere ver qué tan terrible es el pecado? Cuando Cristo ya se ofreció como una ofrenda por nuestros pecados, Dios quiso quebrantarlo. Y Cristo sufrió la herida, sufrió el dolor y el sufrimiento por nuestros pecados. ¿Qué tan malo tiene el pecado? Ahí está Cristo. Que cuando Él cargó nuestros pecados, Dios no lo perdonó. Lo castigó como si fuera uno de nosotros. Entonces, hermano, lo lamentable es que digamos, pues, ¿qué tiene de malo? No pasa nada. Hermano, déjeme decir algo, voy a ser sincero con ustedes. A mí, ¿cómo me molesta que la gente diga eso? No pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Hermano, Dios quiera que nos abra nuestros ojos para que veamos la magnitud del pecado. Y hermano, a veces lo minimizamos. Dice la Biblia que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice la Biblia que la mentira es del diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y a veces, ¿qué decimos la gente? Ay, pastor, pues una mentirilla blanca, una mentira piadosa. Pero mentira es mentira, amén, hermanos. Ahora, eso es lo lamentable, que sabemos que el pecado destruye, el pecado no trae nada nuevo. Y el diablo nos engaña y las filosofías del mundo nos quiere hacer creer que el pecado no tiene nada de malo. Pero hermano, nada bueno va a salir del pecado, aunque sea por muy pequeño. Y hay gente que dice, pues no pasó nada. Y hermano, la Biblia dice que por el corazón no arrepentido la gente está atesorando ira para el día de la ira. Si no se arrepienten a tiempo, toda esa ira acumulada va a ser descargada sobre ellos. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer
en manos de un Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso la ciudad de Jerusalén fue arrasada, saqueada e incendiada, reducida a cenizas. Porque la gente dice, pues no tiene nada de malo. Y eso es lo lamentable. Número 2, veamos el libro de Lamentaciones. Espero que no haya perdido su lugar. Lamentaciones. Ahora quiero que vea el capítulo 2, versículo 17. Lamentaciones capítulo 2, versículo 17 dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado, ¿desde cuándo, hermano? Desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Número 2, es lamentable que la gente no haga caso de la advertencia. Dice la Biblia que desde tiempo antiguo Dios ha hecho lo que tenía determinado. Que si el pueblo era rebelde, Dios los iba a juzgar. Entonces, hermano, lo verdaderamente lamentable es que la gente no haga caso de la advertencia. Lo vemos ahí, hermano, en el capítulo 4, igual de Lamentaciones, por favor. El libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 11. Dice, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Entonces, hermano, aquí dice que Dios cumplió su palabra. Un atributo de nuestro Dios es que Él es fiel, fiel a su palabra. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Entonces, hermano, desde tiempo antiguo Él advirtió que eso iba a suceder a Israel. Por eso, hermano, en el juicio final, nadie va a llegar diciendo que no sabía. Lo ignoraron y no hicieron caso de la advertencia. ¿Cuál vea la advertencia, hermanos? Vea, por favor, Segundo de Crónicas, capítulo 7. No pierda su lugar de Lamentaciones. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Vemos aquí, ¿ya estamos ahí? Cuando Salomón terminó de edificar el templo. ¿Recuerdan alguna de las características, hermanos, del templo que Salomón construyó? Que tardó 7 años en construir. Todo era de oro. Todo era de oro. Trajo piedras costosísimas. Tan costosas, hermano, que, hermano, ya las traían hechas a la medida. Piedras grandes, piedras costosas. Cuando las trajeron, luego pusieron madera. Cubrieron todo de madera. Y después, ya que lo cubrieron todo de madera, ¿de qué lo cubrieron? De oro. Todo estaba hecho y cubierto de oro, hermanos. De 20 codos de ancho. Estamos hablando, hermanos, de unos 9 metros de ancho por 9 metros de alto. Imagínense esa habitación, ¿sí? Este salón no tiene esas medidas. De aquí a acá serán, ¿qué? Unos 3 metros, en el centro unos 3,5. De fondo, ¿qué? Unos 12. De aquí hasta allá, como unos 14 metros. Ahora imagínense ese salón lleno de oro. ¡Wow! ¿Eh? Pero no, hermano, el templo era mucho mayor. 9 metros por 9 metros, aproximadamente, ahí se me van las medidas, unos 20 metros de fondo. La Biblia dice que hasta los clavos, hermano, eran de oro. El techo, las paredes, el piso, las puertas, los clavos, todo era de oro. Había candelabros de oro. Había un altar de bronce, había un mar de bronce. El mar de bronce, hermano, se nos van las medidas, hermano. Era grandísimo. Era una batea de bronce sobre 12 bueyes de bronce. Bueyes de mano natural, pero todos eran estatuas de bronce. Hermano, todo eso Salomón lo edificó, lo construyó. Y hermano, Dios
se le aparece después a Salomón después de que construyó el templo y le dijo estas palabras. Versículo 15, estamos en segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieres, lo estamos viendo, hermanos, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo he decretado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Vea la promesa de Dios. Yo voy a estar aquí, mi oración, mis ojos van a estar en esta casa. Voy a estar atento a sus oraciones. Si guardan mis mandamientos, si guardan mis estatutos. Pero, Dios advirtió también, versículo 19, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorareis, ¿qué dice el 20? Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, ¿qué nos dice, hermano? Yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová en esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Amén, hermanos. Dios advirtió. Dios sí advirtió. ¿Sí? Aproximadamente más de 400 años antes Dios les advirtió. Esta casa tan excelsa, así como la ven de tan esplendorosa y gloriosa, mis ojos van a estar ahí. Voy a estar atento a sus oraciones. Si guardan mis estatutos, si obedecen. Pero si se volvieren en pos de mí y sirvieren otros dioses, yo los arrojaré de esta tierra y esta casa la arrancaré. Y de tan gloriosa va a ser un objeto de espanto y de escarnio. ¿Por qué? Porque abandonaron a Jehová, su Dios. Entonces, hermano, por eso es la advertencia del infierno. Por eso hablamos del infierno. La Biblia dice que los que están en el infierno no tienen reposo ni de día ni de noche, serán atormentados. Es un lugar de castigo. Y lo peor y lo terrible del infierno, ¿sabe qué es? ¿Cuál es la principal característica aterradora del infierno? Es que es eterno. Eterno. No hay salida. Gloria a Dios, los creyentes estamos salvos del infierno, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un don. Por gracia somos salvos. Pero, hermano, viene la disciplina del Señor. A veces, hermano, nuestra alma es salva. Pero, hermano, si no fuera por la misericordia de Dios, hermano, estuviéramos viviendo un infierno aquí en la tierra. Ve, hermano, los ejemplos de gente que ha sido humillada, abatida, castigada en la Biblia. Terribles son sus juicios. Y, hermano, hay aún así que la gente no entiende. Abusa de la paciencia de Dios. Pero, hermano, hay que entender que Dios tiene un límite. Segunda de Crónicas, por favor. Ahí estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Ya estamos ahí, mis hermanos. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, pero él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían ¿qué? Escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ¿qué? Ya remedio. Dios es paciente. Dios sabía que su pueblo estaban en pecado, estaban en idolatría. Hermano, hasta en el templo de Dios metieron imágenes, derramaron sangre inocente. Hubo reyes, hermano, uno de los tres últimos reyes, hermano,
ofreció a su hijo en sacrificio, lo pasó por fuego. Y Dios siempre enviaba profetas a amonestarles, a advertirles, arrepiéntanse porque si no viene el juicio de Dios, arrepiéntanse porque Dios va a cumplir su palabra, que los va a arrojar de esta tierra y esta casa va a ser arrancada y hermano va a ser incendiada, destruida. Al profeta Jeremías por andar predicando eso, lo metieron a una cisterna en lodo con sus pies amarrados en un cepo, solamente por predicar la verdad. Y a la gente no le gusta ese mensaje. Y hacen escarnio de los profetas. En nuestros tiempos, hermano, como nos dijo el hermano Alexis en la mañana, la gente escucha al pastor, pero nomás le está dando su avión. ¿Sí, verdad? Le está dando su avionazo, dijo el hermano. Chilango tenía que hacer también. Y hermano, así es. La gente escucha y el pastor aquí, ¿verdad? Orando por ellos. El pastor viene enojado. Pues, ¿qué le importa si hago o no hago? Es mi vida. Y hermanos salen y se olvidan de la predicación. Pero como dijo Moisés, si no os arrepentís, vuestro pecado os alcanzará. Y hermanos, Dios les advirtió. Amén, hermanos. Por eso en el día del juicio, hermano, nadie diga que no fue advertido. Todos en alguna vez hemos escuchado el evangelio. Por eso en la iglesia escuchamos predicación tras predicación. Ay, es que siempre el pastor es lo mismo, nos regaña que dejemos que el pecado, que esto y que el otro, que seamos fieles, que nos consagramos, que leamos la Biblia, que oremos, que ganemos almas, que seamos fieles. Hermano, porque de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Y Dios, debido a su santidad y a su justicia, la Biblia dice que es justo que el juicio empiece ¿por dónde? Por los de la casa, dentro del pueblo de Dios. Nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, que tenemos que dar testimonio. Pero a veces por nuestra causa el nombre de Dios es blasfemado, Dios tiene que castigar, Dios tiene que disciplinar. Y Dios había puesto a Israel para luz para las naciones. No cumplieron su misión, vino el castigo de parte de Dios. Siempre repetimos esta frase. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se puede esconder. ¿Para qué es la luz? Para alumbrar. Y nosotros tenemos que resplandecer como luminarias en medio de una generación maligna y perversa. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La sal, hermano, era para evitar la putrefacción. Nosotros estamos aquí, hermano, para detener la maldad. Y gracias a Dios porque ha habido buenos cristianos a lo largo de la historia que algo han contenido la maldad del mundo. Pero dice el Señor Jesús, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada, para ser echada afuera y pisada por los hombres. Entonces, hermano, lo lamentable es que ya estamos advertidos, pero ahí vamos otra vez. Dice la Biblia, y un día voy a repetir ese mensaje, como buey al matadero. Número 3, regresemos a nuestro libro de Lamentaciones, capítulo 4. Ay, pastor, ya está regañando. Y luego dice alguien, ¿verdad? Es que predicas como enojado. Pero ya hasta digo a mi esposa, le voy a bajar un poco a la gente ya no quiere venir a la iglesia. Pero a veces, como predicaba Juan el Bautista, venían los fariseos a bautizarse. ¿Y qué les decía Juan el Bautista? Serpientes, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dijo el hermano Alexis en la mañana, ya no voy a ir a la iglesia porque ahí no hay amor. El pastor es bien enojón. A ver, hermanos, y se van ahí donde les toleran su pecado. Veamos Lamentaciones, ¿ya lo encontramos, hermano? Lamentaciones capítulo 4, versículo 12. ¿Qué es lo lamentable? ¿Ya estamos ahí? Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nunca se imaginaron. No, pues Jerusalén es la ciudad del gran rey. En Jerusalén está el templo de Jehová. El templo de Jehová es la casa de Dios. ¿Cómo va a suceder eso? Y aquí dice, nunca pensaron que el enemigo y el adversario iba a entrar por las puertas de Jerusalén.
¿Qué es lo lamentable, hermano? Que la gente se confía. La gente se confía. Eso es lo que es lamentable. Hay un versículo en el libro de Sofonías. Vamos a buscarlo, por favor. No quiero pasar este texto. No quisiera abrumarlos con tantos versículos de la Biblia, pero quiero que lo leamos. Estamos ahí en Lamentaciones. Así vaya adelante. Casi ya para terminar el Antiguo Testamento está el libro de Sofonías. Del profeta Sofonías. O regrésese. Del último libro es Malaquías, atrás está Zacarías, Ageo, después de Ageo, hermano, está Sofonías. ¿Ya lo encontramos? Vea el capítulo 1, versículo 12. En Sofonías, capítulo 1, versículo 12, igual en los tiempos del juicio de Dios a Jerusalén, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan como, hermanos, tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, ¿qué dicen? Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Sí me está escuchando? Pues todas las bendiciones que leemos en la Biblia, que el pastor dice, no me pasan en mi vida. Yo creo que también Dios no va a traer el castigo. Y la gente está tranquila, está relajada. No tiemblan ante la palabra de Dios. Dios mirará con misericordia a aquel que tiembla ante su palabra. Y están confiados, y así pasó en Jerusalén. Pasaron siglos, siglos. La gente cometiendo idolatría, fornicando, adulterando, profanando, hermanos, blasfemando el nombre de Dios, matando, derramando sangre inocente. Y así pasaban los años. Pero ignoraban, hermano, que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay gente que abusa de la paciencia de Dios y se confían. Y el Señor Jesús dijo, como en los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermano, en los días de Noé, hermano, cuando Dios le mandó a construir el arca, Noé, hermano, tardó 120 años. La paciencia de Dios fue 120 años, cuando ya Dios determinó el diluvio y ordenó a Moisés construir el arca. Y la Biblia dice que, Noé, la Biblia dice que era pregonero de justicia. ¿Qué significa? Mientras estuvo construyendo el arca, estuvo predicando. Pero hubo burladores. ¿Cómo que va a llover? No, Noé, te lavaron el cerebro. Ahí tu librito, no. ¿Cómo que va a llover? ¿Qué es llover? Pues que va a caer agua del cielo. ¿Cómo? Porque la Biblia dice que antes no llovía. Se burlaban. La tierra era regada por un vapor. Pero en ese día se abrieron las cataratas de los cielos y se rompieron las fuentes del abismo y subió el agua hasta más de 15 codos en los montes más altos. Y la Biblia dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio, pero fue demasiado tarde. La gente se confía. Y hermano, pasan años, pasan décadas, pasan siglos. Y no vemos que pasa nada. Pero hermano, un día lo que está escrito se va a cumplir. El Señor Jesús claramente lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La gente se confía. Es más, gente del pueblo Dios se confía. Ay, el pastor me quiere manipular, me quiere espantar, me quiere controlar, me quiere tener ahí siempre. Hermano, no sé, todos un día vamos a dar cuentas a Dios. Y hermano, cuando muramos, ahora sí vamos a ver el mundo espiritual tal como es. Ahorita no andamos por fe, no andamos por vista, andamos por fe. Ayer fuimos al funeral del hermano Calva, un hombre de fe, un hombre de servicio, que mientras pudo
estuvo chambeando, trabajando, ¿sí? Y aún con su salud quebrantada, usted lo vieron, hermano, venía a la iglesia. A veces lo dejaban solito y él a tientas llegaba. Yo veía, hermano, que a veces la debilidad de su cuerpo le ganaba y se dormía o algo así. Pero de vez en cuando escuchaba que decía, amén, hasta lo último de sus días. Y hermano, a punto de ya echarle la tierra encima, ya estaba el féretro abajo. Ahora el hermano está en las calles de oro, vistiendo vestiduras blancas, contemplando el rostro del Señor. Lo decimos por fe. Entonces, hermano, no hay que confiarse. No hay que, y gente se confía. Pues ya le pedí a Cristo, ya hice una oración, ya hasta me bauticé. Pero ¿cómo vives? A ver, hermano, ese es el temor de Dios, que un día todos vamos a ser juzgados, vamos a dar cuentas. ¿Qué cuentas vamos a dar en aquel día? Hermano, dice en Lamentaciones, capítulo 4, ¿qué es lo lamentable? Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice, hermano? Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1. Y hay una predicación muy tremenda de este texto del pastor David Cortés. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Hermano, el templo de Dios, como nos dijo hermana Laurita, estaba todo cubierto de oro. Dice, hermano, que en los tiempos del rey Salomón la plata no era apreciada. Porque había oro, hermano, tanto había oro que hasta los clavos eran de oro. Y hermano, todo eso. Pero después dice cómo fue ennegrecido el oro. Quemaron el templo, quemaron la madera, fundieron el oro. Y las piedras costosísimas que Salomón mandó traer quedaron esparcidas, destruidas. ¿Me está siguiendo, hermano? Tan glorioso, tan, hermano, hay gente que ha tratado de reproducir cómo se veía el templo de Salomón. Usted puede buscar por internet, artistas, hermanos diseñadores, tratan de recrear cómo era el templo de Salomón. Todo cubierto de oro. El altar, las columnas, hermano, los capiteles, adentro, hermano, el lugar santísimo, las lámparas. Había 2 ángeles de 4,5 metros de alto, cubiertos de oro. Y después del juicio de Dios, ¿cómo dice? ¿Cómo fue ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Hermano, lo que el hombre aprecia, lo preciado del hombre, si no tenemos temor de Dios, delante de Dios todo eso es abominable. Y usted sabe, hermano, leemos en la Biblia que en un día, en un instante nuestra vida puede cambiar, como la conocemos. De todas las bendiciones que disfrutamos, que Dios nos concede cada día, todo eso en un momento puede cambiar. ¿No le da temor eso? Y eso es lo lamentable, que el oro pierda su brillo. Hermano, cuando nos apartamos de Dios, cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos alejamos y no nos arrepentimos, viene el juicio de Dios, viene la disciplina de Dios. Vemos niños en la iglesia que vienen, los pasamos a cantar sus coritos, ¿verdad? Que repiten versículos de memoria. ¿Me está siguiendo, hermanos? Que los vestimos como cristianitos, ¿verdad? ¿Verdad? Qué curioso, el hermano trae a sus hijos con sacos y trajes, ¿verdad? Cuando yo vi que el niño ya estaba fastidiado, ya se quita el traje y la corbata y ya andaba bien contento. Pero bueno, pero qué bonito. Pero ¿qué pasa cuando los padres se apartan de Dios, se alejan de Dios? ¿Cómo andan? Hermano, solamente un ejemplo. Me puedo extender mucho tiempo aquí en este punto. Hermano, yo fui maestro de niños y coordinador de los maestros de niños en Príncipe de Paz. Había 28 maestros. No sé, hermano, llegamos a tener hasta 100 niños.
en las clases. Llegamos a tener días grandes de 700 niños en el estacionamiento. 700 chamacos, 800 chamacos. ¿Dónde están? Me los he encontrado. Y hermano, yo me los encuentro, ellos no me encuentran. Yo los encuentro y ya lo veo, voy a la pollería, ando en la calle, ando en la moto. Oye, yo te conozco. ¿Tú no eres fulano de tal, hijo de tal y tal? Sí, pues tú. Y yo ayer vine, ¿y por qué no me hablaste? No, pues yo ayer lo reconocí, pero me caí. ¿Por qué, hermano? Porque parecen de todo, pero no son qué? Cristianos. ¿Por qué? Porque se apartaron, hermano. Y hermano, esos pequeños niños, hermano, que eran como diamantes en bruto, que eran, hermano, como joyas de oro, crecen porque sus padres se apartan, el oro pierde su brillo. Eso es lo lamentable. Como hay jóvenes, ¿verdad?, que se quieren consagrar a Dios. Hermano, que Dios puede hacer muchas y grandes cosas con ellos. Un testimonio que dieron del matrimonio de estos evangelistas que nos acompañaron en la mañana, que nos dijo, hermana, que están, ¿qué? Muy jóvenes, tan jóvenes, menos de 25 años. Y son trabajadores, chambeadores. Y yo en la tarde ya en mi casa dije, Dios puede hacer grandes cosas con estos jóvenes. Pero qué triste, hermano, que tantos planes, tantas ilusiones, y pierde su brillo el oro. Que pudiendo, teniendo tanto potencial y haciendo grandes cosas para Dios, se pierda. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos matrimonios, hermano, que llegan, hermano, consagrados a Dios, hacen sus votos delante de Dios, vienen a la iglesia, se casan? Nos encontramos divorciados, separados. ¿Me está escuchando, hermano? Eso es triste, eso es lamentable. Hermano, pastores, hermano, y lo tengo que decir, por eso es importante que oren por los pastores. Ahora que vino el pastor Elías platicando, le pregunté, oiga, ¿y fulano de tal? Le hace, ¿qué? O sea, entre los pastores nos entendemos. ¿Qué pasó? ¿Lo de siempre? Lo de siempre. Y es lamentable, y es triste. Pero ¿sabe por qué? Porque no tomamos en cuenta que el pecado destruye. No hacemos caso de la advertencia. Hermano, nos confiamos que no va a pasar nada. Y hermano, y eso es lo lamentable. Cuán ennegrecido fue el oro. Cómo el oro perdió su brillo. Cómo teniendo la bendición, el favor, la gracia y la misericordia de Dios, la perdamos por desobedecer, por no andar en santidad. ¿Qué nos corresponde? Aún en medio del juicio, vea las palabras del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 1. Acuérdate, ya estamos ahí. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Y el versículo 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lo estamos leyendo. Aún hay lugar para el arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptado. Hermano, decimos que no pasa nada. Y hermano, lo lamentable es que sabemos que, hermano, pecado es pecado. Y a Dios dice que el pecado es afrenta de las naciones. El que peca menosprecia a Dios. Y Dios quiere que su pueblo ande en santidad. Lo lamentable es que vemos que el pecado no es tan terrible, tan peligroso. No. Lo tratamos de minimizar. No hacemos caso de la advertencia. Y en la Biblia tenemos muchos casos de cómo vino el juicio de Dios sobre personas y sobre la nación de Israel. Y nos confiamos. No pasa nada. Pero hermano, al final vemos que sí pasa. Y hermano, Dios
tuvo en poca estima la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén. El templo de Jehová, que era todo de oro, lo menospreció porque la gente lo menospreció a él. Hermano, hay que arrepentirnos y renovar nuestros votos y consagrarnos a Dios. Oremos, hermano, hagamos una breve oración. Padre Dios, gracias por esta oportunidad. Y te pido, mi Dios, que este mensaje llegue y trascienda a este lugar. Fue terrible el juicio en Jerusalén. La casa de Dios quemada, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén incendiadas, derribado el muro, saqueado los tesoros de la casa de Dios, todo el bronce, toda la plata, todo el oro. Aún la gente fue llevada esclava, cautiva a una nación extranjera. ¿Por qué? Porque la gente minimiza el pecado. Eso es lamentable. Sabemos, y cada semana lo decimos, la paga del pecado es muerte. Nada bueno trae el pecado. Aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, eso también es pecado. Mi Dios, ayúdanos a hacer caso de la advertencia. Ayúdame, mi Dios, que esos juicios que leemos en la Biblia sobre personas, sobre hombres, sobre mujeres, sobre naciones, que despierten el temor reverente hacia ti. Que no nos confiemos. Que no digamos, no pasa nada. Padre, porque aún la vida, como la conocemos, las oportunidades que tenemos, las bendiciones que disfrutamos cada día, todo eso puede cambiar en un instante. Danos un corazón, como dijera David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélvenos hacia ti, nos volveremos. Danos un bautizo del temor de Dios, para que veamos el pecado como lo que es, para que hagamos caso de la advertencia, para que no nos confiemos y que nos arrepintamos el día de hoy. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.